La charla de hoy, la propuesta consiste en analizar un poco nuestra región. Continuamos en este debate sobre América Latina y nos vamos a plantear esta idea del sistema presidencialista y lo que se denominan las renuncias presidenciales y el papel del Congreso en definitiva. Y es interesante observar cómo a partir de la década de los 80, ¿no?, lo que es la tercera ola a partir de la tercera ola de democratización, se registraron numerosas renuncias presidenciales en diversos países de nuestra región. Ahora bien, la novedad de estas crisis es que no fueron seguidas, en muchos de los casos, de las rupturas del régimen democrático. Por lo tanto, vamos a tratar de abordar, si se quiere, dos cuestiones, ¿no? Se sostiene primero que las renuncias presidenciales ocurridas a partir de los 80 presentan dos formatos que van a depender claramente de la distribución del poder partidario en el Congreso. Es decir, que tenemos el primer tipo de salida, el que responde a una salida presidencial de la crisis, y el segundo formato, que es el que responde a una salida parlamentaria. Como segunda cuestión también vamos a tratar un poco de evaluar cuál ha sido el impacto de las renuncias de los presidentes sobre la caracterización en particular de los regímenes presidencialistas. A ver, uno cuando describe las funciones de las legislaturas democráticas, el saber convencional de la teoría política incluye tres tareas básicas: la idea de representar, legislar y controlar. Ahora, cuando se trata de regímenes parlamentarios, se le agrega una cuestión más, la de formar gobierno. Formar gobierno no sería una tarea propia de las legislaturas presidenciales. Existen, sin embargo, algunas excepciones para tener en cuenta. Por ejemplo, la Constitución de la Argentina, antes de su reforma en el 94, la Constitución boliviana, establecían que si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de votos, la elección del presidente recae sobre el Congreso. Bueno, en la Argentina en este caso no tuvo que elegirse nunca, porque siempre se obtuvieron las mayorías, pero en Bolivia pasó 2 veces. A la luz de las varias renuncias presidenciales ocurridas a partir de los años 80, nos ocupamos, por ejemplo, del caso de nuestro país, el caso de la Argentina. Es interesante porque es un país que acumuló nada menos que 4 renuncias presidenciales desde 1983. Alfonsín en el 89, De la Rúa en el 2001, Rodríguez Sá también en el 2001 y finalmente Duhalde en el 2003. Entonces uno plantea o puede generar, si se quiere, una serie de hipótesis relativas a las modalidades de resolución de estas crisis. Se sostiene que las renuncias de los presidentes presentaban 2 formatos que dependían de la distribución del poder partidario en el Congreso: ese que respondía a una salida presidencial de la crisis o el que respondía a una salida parlamentaria. Entonces podemos decir que la primera se va a producir cuando no existe la posibilidad de formar mayorías parlamentarias alternativas en el Congreso y es el presidente renunciante quien procura preparar una sucesión ordenada. Mientras que la salida parlamentaria se produce, en cambio, cuando resulta viable la formación de mayorías parlamentarias alternativas en el Congreso. En ese marco, el Congreso deja, si se quiere, al presidente huérfano de apoyo y precipita su posterior alejamiento. Esto es algo muy común y que puede suceder. Pero vayamos a observar un poco en la propuesta la idea del primer formato. Hablemos de las salidas presidenciales. Interesante porque si uno pudiese hacer una suerte de universo de análisis que comprende estas renuncias presidenciales y que han tenido lugar luego o después de 1980, podemos observar cómo, por ejemplo, tenemos 4 casos en la Argentina, como lo mencionamos, 3 casos en Bolivia, 4 si le agregamos la última de Evo. En Brasil tenemos a Fernando Collor de Mello o a misma Dilma Rousseff, ¿no? Juicios políticos o posteriores renuncias en el caso de Collor de Mello. En Ecuador tuvimos otros tantos, en Guatemala, en Paraguay, ¿sí? En Venezuela en su momento Carlos Andrés Pérez, ¿sí?, entre 1989 y 1993. Es interesante observar que de los 18 regímenes presidenciales latinoamericanos que se califican como democracias o semidemocracias, ¿sí?, en 8, es decir, en el 44%, experimentaron renuncias o destituciones de los presidentes. Y el 66%, vale decir unos 10 episodios, se concentró fundamentalmente en 3 países: Argentina, Bolivia y Ecuador. Asimismo, también es posible distinguir 3 procedimientos para hacer efectivos ese cambio: el llamado a elecciones anticipadas,
el juicio político o la aplicación de lo que se conoce como la línea sucesoria, de acuerdo con las normas legales y constitucionales de cada uno de esos países. Este recurso, el recurso a este tipo de salidas se concretó a través de acuerdos entre las élites políticas con vistas a lograr una resolución pacífica de la crisis. Es decir, que el Congreso se limita en general a acompañar las decisiones que se negocian en otro ámbito. Y bajo esta categoría tenemos que incluir lo que fue en su momento las renuncias de Alfonsín en el 89 y de Eduardo Duhalde en la Argentina. El caso argentino es interesante, que me gustaría poder ver en la charla de hoy, en el marco de una crisis hiperinflacionaria, asediado por el conflicto social y al frente de un gobierno ya carente de autoridad. El presidente Alfonsín, cuyo mandato debía, recordemos, concluir en diciembre del 89, decidió entregar anticipadamente el poder. Una vez electo el nuevo presidente, Carlos Saúl Menem, se negoció con Alfonsín el traspaso anticipado del cargo. De este modo, 5 meses antes de lo establecido por las normas constitucionales y legales, Menem asumió la presidencia en julio del 89. Entre tanto, cabe recordar, los diputados y los senadores concluyeron sus mandatos en los tiempos constitucionales estipulados. Más aquí en el tiempo, Eduardo Duhalde llegó a la presidencia en enero del 2001, recordemos, de la mano del Congreso. Y en efecto, la cefalía que se había producido por la renuncia del presidente anterior, de Rodríguez A., el modo de acceder al cargo por decisión del Congreso y no por el voto popular, colocaba, por cierto, al presidente Duhalde en una posición vulnerable, agravada por las dificultades o las difíciles circunstancias que atravesaba la Argentina. La declaración del default, las secuencias perturbadoras de la salida de la convertibilidad y las calles ocupadas por una coalición callejera por las protestas sociales. Y fue justamente luego del impacto político producido por la muerte de Costec y Santillán donde Duhalde toma la iniciativa de anticipar las elecciones y la entrega del poder. Esta decisión no generó resistencias y contó luego con el necesario respaldo del Congreso para instrumentarlas en definitiva. Entonces, como sucedió bajo el gobierno de Alfonsín, el recambio solo afectó al Ejecutivo, ya que los legisladores permanecieron en sus cargos hasta la finalización de sus respectivos mandatos constitucionales. El elemento común, cuando uno observa los casos de Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Argentina, bueno, el elemento en común que tienen las resoluciones de las crisis que estamos comentando, además de la participación activa de los presidentes en la búsqueda de algún tipo de salida, es que en ninguno de los casos era viable la formación de una mayoría parlamentaria alternativa capaz de generar un renovado respaldo al presidente. Bajo la presidencia de Alfonsín, la alternativa al sistema bipartidista conformado por radicales y por PJ en la oposición era una coalición entre ambos. Ciertamente el PJ no tenía ningún interés, no tenía interés alguno en compartir los costos de la crisis y menos a en un año electoral. Por su parte, Duhalde había sido designado presidente por el Congreso, con respaldo, recordemos, del PJ y de la UCR. Por lo tanto, no había otra mayoría disponible a esa especie de gran coalición que respaldó su nombramiento y su gestión. En síntesis, uno podría decir que las dificultades para formar mayorías alternativas crean las condiciones de posibilidad para la salida presidencial de la crisis. En un sistema, sobre todo bipartidista, la alternativa al status quo es un gobierno respaldado por los dos partidos. Ocurre, sin embargo, que es muy difícil que el partido opositor se muestre dispuesto a compartir los costos de las crisis con el partido que está en gobierno, que en definitiva termina siendo su principal competidor. En un sistema multipartidista, en cambio, hay más actores por lo menos relevantes estamos hablando, con los cuales uno podría intentar generar alguna alternativa posible. A la salida presidencial entonces de la crisis parece, en definitiva, establecerse como un nuevo comienzo, como un nuevo horizonte. En una democracia, esto solamente puede lograrse por medio de una elección. De allí entonces la aceptación por parte de las propias élites políticas de anticipar en definitiva el llamado a elecciones y la entrega del mando presidencial. Ahora bien, dijimos que el otro formato está compuesto por lo que denominamos la salida parlamentaria, no a una crisis.
Estas salidas parlamentarias no responden a estrategias de consenso. Suponen, a ver cómo decirlo, más bien la persistencia de grados variables de desacuerdos entre el presidente y el Congreso. Por lo tanto, uno podría establecer como hipótesis que este tipo de renuncias se dan en contextos en los cuales es posible formar mayorías parlamentarias alternativas. Una primera modalidad de intervención parlamentaria que uno tiene que tener en cuenta o que mencionar es la clásica del presidencialismo, es el juicio político, ¿sí? En Brasil, Collor de Mello, si bien renuncia antes, ¿no? En Venezuela, Carlos Andrés Pérez, o en Paraguay, Rafael Cubas, o la misma Dilma en Brasil también, ¿no? Todos estos fueron sometidos a juicios políticos. Se podría suponer que la fragmentación reflejada en el Congreso es lo que abre la puerta siempre a un juicio político. Pero no es una condición necesaria, ¿no? Los juicios políticos prosperan porque en la mayoría hay quienes evalúan que es mejor desertar, ¿sí? El juicio político al presidente norteamericano Richard Nixon es un ejemplo claro de esto, ¿sí? Los juicios políticos puesto que no constituyen una innovación, si se quiere, en las prácticas institucionales del sistema presidencialista, forman, si se quiere, más bien parte del repertorio convencional. Por lo tanto, creo, por lo menos en la entrega de hoy, que considero más conveniente centrarnos en las renuncias presidenciales en las cuales no se medió un juicio político y cuya singularidad reside en ser ajena, si se quiere, al libreto original de los presidencialismos. La intervención del Congreso se ve facilitada porque no es preciso reunir mayorías amplias para dejar sin sustento a un presidente. Basta que en su seno sea posible formar algún tipo de coalición alternativa. A ver, la pérdida de apoyo parlamentario puede entonces precipitar el desplazamiento de un presidente. Y en ciertas circunstancias los legisladores cuentan con ciertos dispositivos constitucionales a su alcance para poder acelerar ese proceso. A ver, vamos a ver un ejemplo. En Ecuador, al amparo de las reglas constitucionales, el Congreso ecuatoriano declaró insano, recordemos, al presidente Bucaram, y a su turno acusó de abandono del cargo al presidente Gutiérrez. En otras circunstancias, muchas veces el Congreso recurre a la movilización callejera, o como por ejemplo en Guatemala se cuenta con la activa participación de los militares. Fortalecidos por ese respaldo, los legisladores, en este caso, reaccionaron, por ejemplo, en su momento a la decisión del presidente Serrano Elías de cerrar el Congreso. Otra forma interesante es que la salida parlamentaria, en cambio, tiene un segundo capítulo: resolver el problema de la sucesión. Y en general, cuando renuncia el presidente, se espera que sea el vicepresidente quien ocupe el cargo. Pero puede ocurrir que no haya vicepresidente, produciéndose así lo que se conoce como acefalía, es decir, la ausencia simultánea del presidente y el vicepresidente, algo que pasó con la salida de la Rúa. Ya Chacho Álvarez había renunciado anterior. Las variantes existentes para responder a la cefalía, en términos generales en nuestra región, en los sistemas presidencialistas, son tres. El Congreso nombra un sucesor. Segundo, se llama elecciones. O se adopta un sistema mixto según los años de mandato transcurridos. En países como Argentina, Ecuador, Guatemala, las reglas establecen que el Congreso nombra al sucesor. Las diferencias suelen encontrarse en las mayorías necesarias para producir esa designación. Guatemala, cuya única cámara debe reunir una mayoría amplia de 2/3. Bolivia, en cambio, fija una línea de sucesión que incluye, en este orden, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Corte Suprema. En Brasil y Uruguay rige un sistema mixto. ¿Sí? En Paraguay, si se produce, por ejemplo, la cefalía durante los 3 primeros años del periodo constitucional, se convocan a elecciones para cubrirlas. Si tiene lugar durante los 2 últimos años, es el Congreso, por mayoría absoluta de sus miembros, quien designa a quien debería desempeñar el cargo por el resto del periodo. Algo similar está en vigencia en Brasil y que fue muy discutido con la salida de Dilma. Las normas de acefalías delegan, en definitiva, al Congreso la decisión de nombrar a quién va a suceder el cargo, quién va a ser el nuevo presidente. En definitiva, uno podría decir que todo parecería indicar que es verdad que la salida autoritaria está cada vez menos disponible en el horizonte inmediato de los países de América Latina. Entonces se habla que, en otros términos, cuando
el único juego posible, en definitiva, es la democracia, comienzan a vislumbrarse alternativas dentro de ese juego. Impensadas, muchas de ellas hasta este momento, ¿no? Una de ellas es claramente la renuncia presidencial. El análisis de las renuncias presidenciales en América Latina nos ha permitido distinguir claramente dos tipos de respuestas a estas crisis: la presidencial y la parlamentaria. La diferencia entre una y otra radica en la posibilidad de formar mayorías alternativas en el Congreso. Entonces podemos decir que allí donde las condiciones no están dadas para formarlas, la estrategia de salida es la presidencial e implica además del papel más pasivo del Congreso, el llamado anticipado a elecciones o la entrega anticipada del cargo. En cambio, cuando la posibilidad de formar mayorías alternativas en el Congreso se encuentra disponible, la salida tiende a ser parlamentaria. En estos casos, aún forzándola, como cuando se presiona sobre el vicepresidente, por ejemplo, para lograr también su renuncia. Y ahí es como se ha seguido la línea de sucesión. Es peculiar, si se quiere, el papel que desempeña el Congreso en particular, cuál es la contribución que tiene durante los momentos de crisis, de una crisis presidencial, ¿no? Del problema también que se plantea en cuanto a cómo el Congreso forma parte de la solución. En efecto, el Congreso puede precipitar una crisis cuando le retira su apoyo al presidente, pero al mismo tiempo puede contribuir a la solución. Y en estas coyunturas, la legislatura de los regímenes presidenciales cumple una función similar a la que tradicionalmente se le reservaba a los parlamentos en los regímenes parlamentarios. La mayor incidencia del Congreso también está vinculada con el papel que desempeña un vicepresidente, la vicepresidencia. Y aquí es preciso tener en cuenta dos circunstancias. Por un lado, en contexto de crisis, si no hay vicepresidente, claramente el presidente queda más expuesto, ¿no? Y con menos recursos frente a los vaivenes del Congreso. Además de renunciar el presidente, se produce una situación de acefalía que en algunas constituciones latinoamericanas se resuelven otorgándole al Congreso la capacidad de elegir a un presidente, ¿no? Para que reemplace. Por otro lado, la lealtad del vicepresidente también es relevante para la estabilidad del gobierno. Si no, veamos bien el caso de Brasil con Temer. Cuando el vicepresidente posee ambiciones propias, casi inevitablemente recurre al Congreso para armar su propio apoyo. En segundo lugar, el análisis que realizamos sugiere la conveniencia de introducir en la definición de los presidencialismos la imposibilidad o la dificultad de disolver al Congreso. Disponer de la posibilidad de forzar la renuncia del presidente puede contribuir, por lo menos en mi opinión, a promover prácticas cooperativas entre ejecutivo y legislativo, del mismo modo que lo hace el voto, si se quiere, de censura que hemos visto en un régimen parlamentario. La presencia de esta innovación en las prácticas del presidencialismo de nuestra región puede y crea en el marco propicio para un proceso, si se quiere, de aprendizaje político. Y en este aprendizaje pueden suceder dos cosas. O bien se acentúa la inestabilidad de los gobiernos, o bien se procura disminuir los riesgos de conflictos. En el primer caso, el aprendizaje se habrá de traducir en el fortalecimiento de facciones dentro de un Congreso. Y en el segundo caso, se podrá alentar mecanismos de cooperación mucho más estrechos entre el Ejecutivo y el Congreso. En particular, mediante lo que se denomina la expansión de los denominados gobiernos de coalición. Y en esta última afirmación, uno podría decir que se une desde otra vía de entrada a esos argumentos de aquellos politólogos, ¿no?, comparatistas que sostienen que el presidencialismo no produce necesariamente estancamiento o parálisis de gobierno y por consiguiente no producen rupturas democráticas. Bueno, hasta aquí hemos hecho un análisis lo más breve posible de estos dos formatos de salidas que tienen los sistemas presidencialistas.